Hansen con la conferencia magistral titulada El saneamiento de cuerpos de agua, problemática, evaluación y estrategias. En su representación, el doctor De Angelo Sandoval Chacón es ingeniero agrónomo de la Universidad de Costa Rica, maestro y candidato a doctor en Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México y coautor de mapas digitales de suelo de Costa Rica, entre otras actividades. Pues muchas gracias por la invitación. Pues, bueno, voy a sustituir a la doctora Hansen. Trabajamos en la presentación. De hecho, son resultados de algunos proyectos que se han hecho en el laboratorio de hidrogeoquímica del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. En este caso, pues, que se han realizado en los últimos años y tienen que ver con el saneamiento de los cuerpos de agua, un poco de la problemática, la evaluación y estrategias que se han hecho para mejorar la calidad del agua. Ya. Bueno, parte de la problemática que hemos encontrado es justamente relacionado al carbono reactivo, o sea, es el carbono o principal constituyente de la materia orgánica que va a reaccionar en los cuerpos de agua, y parte de la reacción es que consumen oxígeno. Entonces tenemos diferentes procesos que se pueden presentar en un cuerpo de agua, en los cuales pues tenemos diferentes procesos de mineralización o procesos de degradación de materia orgánica. Algunos, o los más, digamos, los que ocurren en la superficie, en los suelos, aprovechando de que muchos son agrónomos bueno, que trabajamos directamente en el campo. Ese es el tipo de degradación que conocemos como aerobia, en la cual el oxígeno reacciona con la materia orgánica y, bueno, se mineraliza o se genera CO2. Cuando tengo ausencia del oxígeno, básicamente empiezan otros procesos en los cuales los microorganismos pues toman el oxígeno de otros compuestos, como los óxidos de manganeso, el nitrato, los oxidróxidos de hierro, y con lo cual en el proceso, en el agua, pues empiezan a aparecer algunas formas reducidas de estos compuestos, como es el manganeso más 2, el amonio y el hierro, que normalmente son compuestos que tampoco queremos tener en cantidades muy altas en el agua porque disminuyen la calidad, principalmente de consumo. Ya en los últimos procesos donde se ha agotado mucho del oxígeno, pues empiezan a aparecer la sulfato-reducción, con la cual, bueno, también se genera CO2, pero empieza a aparecer el ion sulfuro, incluso que tiende a formar sulfídrico, y aquí empiezan problemas grandes de olores, por ejemplo, en el agua. Además que este gas también tiende a inhibir otros organismos y tiende a, pues ya, a producir muy mala calidad del agua. Y como último proceso, pues tenemos lo que es la fermentación y la metanogénesis, con lo cual se empieza a generar el metano, que es un gas de efecto invernadero que es 30 veces más su efecto con relación al CO2. Este carbono reactivo en los cuerpos de agua, pues llega de diferentes formas. Una primera, y que está relacionada también con cargas. Cargas es un término que normalmente utilizamos en la ingeniería ambiental para referirnos a algo que está pasando o algo que llega en toneladas en un tiempo. Y normalmente nos gusta expresarlo en toneladas por año. Entonces, este carbono, que normalmente va acompañado también de nutrientes, por ejemplo, nitrógeno, fósforo, muy relacionado con lo que tiene que ver con emisiones, con procesos de erosión y demás, es lo que llamamos carga externa. Cuando hay acumulación de nutrientes en el agua, también se va a generar una carga interna, o sea, hay crecimiento de materia orgánica dentro del cuerpo de agua, lo que normalmente se relaciona con procesos de fotosíntesis en el cual se va a absorber CO2 y empieza a llevarse a cabo un proceso de enriquecimiento del cuerpo de agua que llamamos eutroficación. Cuando ocurren estos procesos de eutroficación, la cantidad de carga externa, o sea, de carbono que reciben los cuerpos de agua, adicional a la materia orgánica que se genera dentro de los cuerpos de agua, pues me lleva a la acumulación de materia orgánica.
Y esta acumulación, como lo vimos, bueno, pues no solo se acumula esta materia orgánica, sino también se degrada con los procesos que habíamos mencionado, por los cuales se genera CO2 y metano. Adicional, sabemos que la materia orgánica para la degradación pues, tiene una relación de 106:16:1, siendo el fósforo pues, un factor limitante. Y esto es importante cuando hablamos de agua para riego, ¿verdad? Porque el fósforo siempre es un factor limitante para la producción, ¿verdad?, agrícola. Pero bueno, en este caso, por ser un factor limitante y por ciertos procesos hidrogeoquímicos, también es un nutriente que vamos a querer controlar para justamente disminuir la eutroficación y aumentar, disminuir los problemas de calidad del agua. Adicional a esto, hace algún autor pues se tomó la tarea de analizar la cantidad y los momentos en los cuales han ido apareciendo la investigación de los contaminantes en los cuerpos de agua. Tenemos los primeros datos desde 1850, en el cual la mayor preocupación eran los componentes orgánicos o fecales, ¿verdad? 1850, al inicio, y conforme va pasando el tiempo, ya en los 50, 60, 70, empiezan a aparecer otros contaminantes, como los metales, la eutroficación, o sea, lo que llamamos el enriquecimiento, los nitratos, principalmente en agua subterránea, y actualmente pues ya estamos hablando de contaminantes, los disruptores endocrinógenos, por ejemplo, o más actualmente todavía los contaminantes emergentes y cambio climático. El problema es que muchas veces la ciencia va avanzando, ¿verdad? Y nos vamos dando cuenta de más cantidad de contaminantes, sin embargo, no hemos resuelto algunos problemas. En este caso, en México no se ha logrado controlar los compuestos relacionados a la materia orgánica. Entonces, aunque tengamos investigación muy actual, novedosa, el asunto es que eso nos está reflejando en nuestros cuerpos de agua. ¿Y por qué decimos esto? Porque en México del 2012 al 2021, y bueno, también siguiendo un poco la dinámica de los conferencistas anteriores que toman y analizan datos de la Conagua, se ha monitoreado aproximadamente 330 cuerpos de agua. Ha variado y disminuye conforme va aumentando el tiempo, la cantidad de cuerpos monitoreados, pero de estos cuerpos de agua, el 70% sobrepasan el límite de fósforo para este estado, bueno, un estado que se llama eutrófico. O sea, el 70% de los cuerpos de agua tienen una mayor cantidad de fósforo que el que deberían de tener para mantenerse como un cuerpo o como un ecosistema equilibrado. Adicional, el 50% de estos cuerpos de agua se clasifican como fuertemente contaminados. ¿Esto qué quiere decir? Que están sobrepasando 40 miligramos por litro de sustancias orgánicas que demandan oxígeno. O lo que nosotros, bueno, lo consideramos como una demanda química de oxígeno mayor a 40 miligramos por litro. Esto es un problema porque entonces la calidad de los cuerpos de agua ha ido disminuyendo. Por otra parte, tenemos normas, ¿verdad? En México, lo que es la NOM 001, que corresponden a las descargas de agua residual que se pueden hacer. Hasta este año se tenía la NOM 01 de 1996, en la cual establecía que se podían descargar 70 miligramos por litro de DQO y de fósforo hasta 20 miligramos por litro. Con la actualización a 2021, en DQO pasa, de demanda biológica a demanda química y la cantidad aumenta. O sea, ahora digamos que está permitido descargar más sustancias orgánicas al agua, aunque se reduce el límite para el fósforo. Y acá, por ejemplo, es muy importante decirlo, que sabemos que el fósforo es un elemento que está disminuyendo, hay cada vez es menos disponible en los mercados y que aumenta su precio, pero también sabemos que este fósforo pues está causando problemas en la calidad del agua. Y no todas las presas que están en México se dedican, por ejemplo, para el riego agrícola.
o para tomar agua para el riego agrícola, ¿verdad? Hay una alta cantidad de presas que se utilizan para suministrar agua para consumo humano. El saneamiento como tal, que es parte del título y de lo que vamos a hablar un poco más, pues se define como las acciones que tienen como objetivo de alcanzar niveles de una salud ambiental, o lo que llamamos un equilibrio ecológico. En México tenemos una ley general de equilibrio ecológico y de protección al ambiente que establece límites máximos para protección de vida acuática que permitan mantener entre 5 y 8 miligramos por litro de oxígeno disuelto y que solo tengan concentraciones de fósforo como fosfato no mayores a 0.025. Me voy a regresar un poco para mencionar que, por ejemplo, estas normas son de descarga, ¿verdad? No es de calidad del agua en la presa, en un lago, en un embalse, es la descarga. Y aprovechando también la comparación, México todavía tiene valores, por ejemplo, de demanda de oxígeno, mucho más alto que países que están, pues, de cierta forma, tal vez no en condiciones geográficas iguales, pero sí en condiciones económicas similares, ¿verdad? Aunque México pues varía porque es un país muy grande, ¿verdad? Aquí observamos que demanda de oxígeno pues es uno de los países que permiten más descargas, ¿verdad? Mientras que en Canadá, por ejemplo, permiten 5 miligramos por litro, aquí estamos permitiendo 100. Y en fósforo, pues sí hay una reducción, ahora estamos un poco más abajo que otros países de Latinoamérica, aunque esta norma todavía no entra en vigencia. Apenas va a entrar el próximo año y todavía no se sabe cómo las plantas de tratamiento que ya están instaladas van a lograr remover esta cantidad de fósforo porque no se diseñaron de esta manera. Y entonces, bueno, los objetivos que nosotros nos planteamos como parte del saneamiento es lograr saturación de oxígeno, ¿verdad? Para que el agua no pierda o aumente la calidad del agua y que haya un control de este fósforo. Porque adicional a los procesos de degradación, también en la mineralización hay liberación de nutrientes. Y parte de estos nutrientes es el fósforo, como lo comenté anteriormente. Existen diversos métodos de control de la eutroficación o del saneamiento de cuerpos de agua, como lo son la inactivación de fósforo con absorbentes selectivos, que son de los más eficientes, también de los más costosos. Otro de los métodos que es relativamente menos costoso que el anterior es la oxigenación. Esto es que meten a través de bombas bastante grandes oxígeno, no aire, oxígeno al fondo o al hipolimnio de los cuerpos de agua. También está control de las cargas externas, justamente son una serie de procesos que se pueden hacer para reducir la emisión desde la fuente. Control de erosión es uno, muy importante, o de la escorrentía. Dilución de nutrientes, que está prohibido, pero eso es que meto agua limpia a un cuerpo de agua. Cobertura de sedimentos, pues en algunos cuerpos de agua logran a través de geotextiles en el fondo, pues disminuir la liberación de estos nutrientes. El dragado, también utilizado un poco en México, que aparte sirve para desasolvar las presas, aunque también, bueno, la materia orgánica y los sedimentos están en el fondo. Cuando los extraen también es un problema porque hay que disponerlos. Ultrasonido, son de los métodos más novedosos, en los cuales hay un equipo de ultrasonido que está normalmente en la superficie de los cuerpos de agua, y esto es que estas ondas que emiten revientan las vesículas de las cianobacterias, entonces ya no pueden flotar y se hunden. Sin embargo, bueno, esto va a adicionar una mayor cantidad de materia orgánica al fondo. Y bueno, procesos de bioremediación, que existen diferentes tipos, desde utilizar pues, bacterias a hacer modificaciones en las redes tróficas, entre otros. En cuanto a estos métodos que son más eficientes, por ejemplo, la oxigenación en el hipolimnio, como les comentaba, pues consiste en inyectar a través de algo que se llama un cono de Spies oxígeno. Para que tengan en cuenta, por ejemplo, la plancha en la que se coloca el cono de Spies aproximadamente es de 7 metros de ancho. O sea, es algo verdaderamente grande. Se necesita mucha infraestructura.
es costosa la instalación y hay que pagar el mantenimiento. Y estas bombas pues logran introducir hasta 2.190 toneladas de oxígeno por año. Claramente la capacidad de disolver el oxígeno va a estar en función de la temperatura y va a estar en función de la profundidad, que bajo estas condiciones de mayor presión aumenta la solubilidad. Adicional también, cuando hay condiciones oxidadas, ¿verdad? Y en presencia del hierro se forman oxidróxidos de hierro, que son superficies en las cuales, perdón, sustratos en los cuales se va a absorber el fósforo. Hay una relación teórica, digamos que el hierro tiene que haber en proporción molar 2 veces hierro en relación al fósforo. Algunos otros experimentos que se han hecho acá en el laboratorio, o análisis que se han hecho de cuerpos de agua, pues no necesariamente todos están en esta relación, entonces se tendría que adicionar. O por la competencia que pueden haber con otros iones, pues también habría que adicionar una mayor cantidad de hierro. También sabemos que en condiciones de oxidación, pues la materia orgánica se va a mineralizar hacia CO2 y, bueno, esta es la parte de la ecuación agua. Aquí lo más importante es que si se rompe la anoxia, pues vamos a disminuir la emisión de metano de los cuerpos de agua. Y bueno, el absorbente selectivo, en el cual es una arcilla modificada, en este caso voy a hablar de FOSLAP, es una arcilla modificada por sustitución isomórfica, en las cuales se coloca un ion de lantano, el cual es bastante selectivo para el fosfato, formando un mineral que se llama rhabdofano o fosfato de lantano, el cual tiene que estar en una proporción de 100:1 peso-peso. Y aquí es lo costoso, porque son materiales de importación. Y bueno, el método de aplicación es como se puede observar en la imagen. Va en una embarcación y van soltando absorbente, que es un polvito, ¿verdad? No se va a disolver en el agua. Conforme se va desplazando, pues va absorbiendo, ¿verdad? No son reacciones que ocurren completamente de inmediato. Lo más importante es que cuando llega el sedimento, pues se deposita y es bastante estable entre un pH de 3 a 11. Y en realidad él sigue siendo lantano, ¿verdad? Sigue teniendo esta superficie, estas cargas, perdón. Ahí lo que por debajo de estos pH, por encima, el fosfato pues ya cambia sus formas y ya no es tan fácil de absorber. Sin embargo, en condiciones de cuerpos de agua naturales, pues los pH normalmente están entre 5 y 8. Entonces no hay mayor problema. Y además no tiene, por ejemplo, inconvenientes con estar en condiciones reducidas, o sea, en ausencia de oxígeno. Voy a presentar 2 casos de los cuales hemos investigado cómo es que el saneamiento se puede realizar y además de unas herramientas que hemos desarrollado, que es a partir de balances de masa. La primera pues es Valle de Bravo, es una presa ubicada en el Estado de México, 18 kilómetros cuadrados, una capacidad de hasta casi 400 millones de metros cúbicos, y la importancia es que aporta hasta 6 metros cúbicos de agua al sistema Cutzamala, que es parte importante de todo el abastecimiento de la zona metropolitana de México, y actualmente se encuentra en un estado eutrófico. Para nuestra metodología lo que analizamos fueron justamente todas estas cargas de carbono que van llegando diferentes y cómo es que reaccionan, ¿verdad? Siempre y cuando el cuerpo de agua pues se mantenga en algo que llamamos condiciones, un cuerpo de agua, perdón, en estado estacionario. Lo que me permite a mí decir que las entradas más o menos las reacciones van a ser igual que las salidas. Entonces tengo un estado estacionario y puedo aplicar este balance. Y bueno, de cierta forma el cuerpo de agua sí está en un estado estacionario. Hemos hecho análisis estadísticos con los cuales no hemos observado variaciones estadísticamente significativas, al menos en los últimos 30 años. Entonces, bueno, analizamos las cargas externas, analizamos cuánto es el aporte de fuentes puntuales y difusas.
Algunas con mediciones, algunas otras con modelaciones. Ya hay un artículo publicado acerca de esto. Además, analizamos la carga interna, o sea, la materia orgánica que se genera adentro del cuerpo de agua. Y esto es muy importante porque en Valle de Bravo la mayor cantidad de materia orgánica se origina dentro del cuerpo de agua. Estas dos cargas, en conjunto, bueno, pues van a dar el aporte que es la materia orgánica que se va a sedimentar, ya, bueno, lo que es de origen alóctono, o sea, lo que es de origen externo y lo que es de origen autóctono, que se generó adentro. Además, bueno, más adelante les voy a mencionar cómo, bueno, voy a aprovechar esto, tanto la sedimentación como la mineralización lo analizamos a partir de 4 núcleos de sedimento que fueron datados. Entonces, con estas dataciones nos permiten conocer edades y en el perfil del sedimento podemos ver cuánto es la desaparición, por decirlo de alguna manera, de carbono en el perfil, así como si fuera el suelo en un perfil de sedimento. Entonces, aproximadamente se degrada un 25% de materia orgánica en los primeros 2 años, un 50 a los 4 años, y pasamos de tener 6% de materia orgánica en el sedimento a 3% y a partir de ahí es constante. Entonces ya podíamos saber o darnos cuenta cuánto era la mineralización en el tiempo. También utilizamos otro tipo de isótopos, no estos radioactivos con los que se determinan los núcleos, sino isótopos estables, carbono 13 y nitrógeno 15. Determinamos cuánto era la cantidad de estos isótopos en el agua y en el sedimento. Además, analizamos esta composición isotópica del agua de escurrimiento de los dos principales afluentes y a partir de un modelo que existe, que se llama ISOSOR, que es de la EPA, pues logramos determinar cuánto es la proporción de cada uno de las fuentes. Entonces, por eso les decía, la mayor cantidad de materia orgánica, en resumen, de todo eso que les comenté, se genera adentro del cuerpo de agua, es aproximadamente el 70%. Y como sabíamos cuánto era la tasa de sedimentación, que es aproximadamente 4.000 toneladas por año, pues por diferencia logramos calcular cuánto es lo que se mineraliza cada año. Además sabemos como parámetro de diseño de la presa, bueno, y los datos que tiene el sistema de monitoreo de aguas, el SINA, ahorita no recuerdo bien sus siglas, perdón, el significado, sabemos que son hasta 6 metros cúbicos, sabemos la composición del agua y podemos saber cuánto es la composición, perdón, la cantidad de carbono que se extrae. Igual estuvimos analizando, hicimos un experimento también para conocer cómo y cuánto es la emisión de estos gases. Y ya como teníamos toda esta información, más la acumulación por las diferencias que podían haber en todas estas entradas y salidas y reacciones, pues logramos realizar algo que se llama un balance de masas, en el cual pues pusimos pues ya como una ecuación cómo es el comportamiento de todo este carbono en el cuerpo de agua. Tenemos como entradas, lo que es el carbono, que entra de la carga externa, el que se genera dentro del cuerpo de agua, y el CO2 que aporta la mineralización. Por una razón, la fotosíntesis se alimenta de CO2, o de ahí parte. Y en condiciones donde hay mucha biomasa, se ha determinado en agua, ¿verdad? No lo conozco bien si también puede suceder en el suelo, que el CO2 que está en el agua, pero en la otra vía, no en la atmosférica, puede ser utilizado y puede soportar la cantidad de biomasa que se genera. Y bueno, como salida tenemos el carbono que se emite, ¿verdad? El carbono que se extrae y el carbono que se sedimenta. Para un estado estacionario, el carbono final va a ser igual a la suma y a la resta de todos estos parámetros que les estoy mostrando acá. Rápidamente, como parámetros o para determinarlo, bueno, también analizamos, hicimos una base de datos con información desde 1992 que estaba disponible hasta el 2021. Datos de Conagua, datos del INTA, una base bastante grande, tiene aproximadamente, el parámetro que más tiene como 13.000 datos. Y bueno, determinamos el carbono que es reactivo, como les mencionaba, o sea, el carbono que proviene de la DQO, promedio para el volumen del agua, pero el promedio para el volumen de agua que hay, que lo calculamos aproximadamente en 300 millones de metros cúbicos. Tiene una capacidad superior, pero bueno, varía y el promedio, al menos de los últimos 10 años, es que almacena esta cantidad de agua.
Para carga externa utilizamos la de cubo que se había medido en los afluentes, más datos de estaciones hidrométricas para calcular justamente cuánto es el aporte de carbono que llega por los afluentes. La carga interna, pues utilizamos la modelación, como les mencioné, con variaciones en los isotópicas, ¿verdad? Entre las diferentes fuentes que aportan el carbono. Carbono en el sedimento con datación y el carbono orgánico en núcleos de sedimento. Y ya, bueno, empezamos a aplicar un poco más de ecuaciones para determinar los siguientes parámetros, como el carbono que se mineraliza en el agua o el carbono que se mineraliza en el sedimento. El carbono que se extrae, como les mencioné, pues tenemos la concentración por el volumen de extracción, podemos calcular cuánto carbono. Y en un estado estacionario, pues aplicamos esta fórmula. Sin embargo, también con este modelo logramos utilizarlo para ver cómo puede afectar el saneamiento. Entonces, pues después ya se modifica un poco esta ecuación para poder determinar cómo es que se comporta la mineralización cuando se aplican métodos de saneamiento que romperían, por decirlo de cierta forma, este estado estacionario. Para comentarles rápidamente, se hizo un experimento en el cual incubamos muestras de sedimento, fuimos monitoreando la variación en el potencial redox, en el EH, en el pH, fuimos tomando muestras y nos fuimos dando cuenta cómo fue la variación en la cantidad de gases. Y también a través de estas muestras de agua y por estequiometría logramos determinar cuáles fueron los principales procesos. Entonces eran reactores en los cuales estaban conectados a dos trampas, una alcalina en el cual se puede determinar directamente, bueno, se puede determinar el CO2 por un cambio que ocurre al precipitar la trampa, el contenido de la trampa, que es una base fuerte, con la conductividad eléctrica. Y el gas que no reacciona ahí, pues lo capturamos en algo que se llama bolsa Tetla y eso lo llevamos a analizar por cromatografía. Estos datos, este artículo salió este año, está en una revista que se llama Water. Por acá, bueno, está el leo ahí por si alguien lo quiere leer. Además, bueno, en algún momento con esta ponencia o con la ponencia de estos resultados ganamos el premio como mejor ponencia a nivel doctorado en un congreso de hidrogeoquímica acá en México. Y bueno, lo que determinamos es que bajo las condiciones actuales, en Valle de Bravo podríamos calcular la generación de gases hasta de 1.300 toneladas de gases de carbono, siendo el 90% CO2 y el 10% metano. Lo que observamos fue que cuando aplicamos métodos de control de la eutroficación, como es la oxigenación, que es lo que dice HOS acá, el absorbente, que es el FOS, y la combinación HOS más FOS, hubo una reducción en la mineralización por diversos motivos, principalmente con la oxigenación, por una inhibición que ocurrió al suministrar oxígeno. Como estaba en condiciones anóxicas, el oxígeno pues hace un incremento en el potencial redox, o sea, nos vamos acercando hacia cero, pero entonces los microorganismos que estaban en ese momento probablemente se inhibieron por este oxígeno. La literatura dice que los inhibe, ¿verdad? Resulta ser tóxica. Mientras que también observamos que cuando aplicamos el absorbente, muchos de los procesos, probablemente en los que se necesitan asimilar el fósforo, como ya no estaba disponible, pues se redujeron. Entonces observamos que para Valle de Bravo, la aplicación de métodos de control de la eutroficación, pues generó una reducción. Aunque, bueno, esto fue un experimento, ¿verdad? Claramente tenemos también otra teoría de lo que podría pasar pues, ya cuando se aplique. Sin embargo, aquí lo más importante es que observamos que los procesos fueron mayormente llevados a cabo por la sulfato reducción y la desnitrificación, ¿verdad? Y el sulfato y el nitrógeno mayormente están aportados por descargas, o sea, por escorrentía, ¿verdad? Lo que arrastra de los campos es una cuenca en la cual hay mucha agricultura y hay mucha ganadería, ¿verdad? Entonces estamos pues viendo también que tenemos un efecto, ¿verdad? Un aporte muy importante desde la agricultura hacia los cuerpos de agua, ¿verdad? Y muchas veces nada más consideramos las presas, más bien en el otro sentido, abastezca a mí, ¿verdad? Para llevar procesos agrícolas, pero aquí también lo estamos viendo desde el otro lado, ¿verdad? Que también hay un aporte de contaminantes. Acá lo que observamos para Valle de Bravo fue
básicamente que bajo estado estacionario la generación de gases sigue siendo similar, la calculamos en 2.500 toneladas aproximadamente, y bueno, al final del día voy a tener más bien una demanda de oxígeno negativa, perdón, un oxígeno disuelto negativo, o sea, tengo una mayor demanda de oxígeno. Mientras que al aplicar los métodos de control, por ejemplo la oxigenación, basado en un oxigenador, 2.190 toneladas, pues aproximadamente cuando vuelvo a alcanzar un estado estacionario, ya por el 5º año me parece, voy a tener 8 miligramos por litro, que es la meta, y acá con el balance, ¿verdad? Que es lo que está más o menos explicando ahora, que con el balance me permite ver algo más real que solo que con un experimento, o complementar el experimento de cierta forma, tenemos aproximadamente 3.800 toneladas de emisiones. Al aplicar el FOSLOC, reduzco la generación de gases porque voy a controlar la generación de materia orgánica, voy a tener menos materia orgánica que llegue al sedimento, va a haber menos degradación. Mejoro un poco la calidad del agua, pero llego hasta 1 miligramo por litro de oxígeno. Y la combinación, pues reduzco la generación, ¿verdad? Por efecto de control de carga, tanto de materia orgánica como de fósforo, y el oxígeno que puedo introducir por los oxigenadores, pues me mejora la calidad del agua. Esto es la aplicación justamente de conocer toda esta dinámica de contaminantes, ¿verdad? Al cuerpo de agua y cómo podríamos mejorar. Ahora, hay otro proyecto que se realizó acá en el laboratorio que tiene que ver con tratar de dar una solución a una presa, que es la presa Endó. Acá sí, por ejemplo, es de mucha importancia agrícola, ¿verdad? Porque es corresponde a una presa que está en Tula y que abastece distritos de riego del Valle del Mezquital, ¿verdad? Que es de importancia en el centro, ¿verdad? Para la producción. Voy a poner el video, nada más me comentan si... vamos a ver, nada más un momento. Acá. Sí. Perdón, ¿pueden escuchar el audio? Sí. Sí, ok, voy a seguir entonces por el video. Ella es Isabel López Cruz y vive junto con su familia en la comunidad de Pedro María Anaya, en el municipio de Tepetitlán, Hidalgo, a la orilla de la presa Endó. Lamentablemente, en la comunidad de Isabel se percibe un fuerte olor a huevo podrido, que afecta no solo a su comunidad, sino a todas aquellas asentadas en la ribera de la presa. Esta situación, así como la mala calidad del agua de la presa, traen consigo un sinnúmero de enfermedades respiratorias, estomacales, de la piel, de los ojos y de las vías urinarias. Isabel recuerda que antes la situación no era así. El agua estaba limpia, venían turistas y había muchos peces. Sin embargo, a principios de la década de los 70, las aguas residuales y escurrimientos provenientes del Valle de México y de la cuenca junto a la presa comenzaron a contaminar el agua. Al acumularse la materia orgánica en el agua residual y los escurrimientos que se vierten a la presa Endó, se ocasionan problemas de calidad del agua, crecimiento excesivo de plantas acuáticas y olor a huevo podrido. Este olor se debe al ácido sulfídrico que se forma cuando el oxígeno se agota en el agua. ¿De dónde viene la materia orgánica de la presa Endó? Investigaciones recientes del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, IMTA, demuestran que la principal fuente de contaminación son las aguas residuales y escurrimientos urbanos provenientes del Valle de México, que llegan a la presa Endó a través del río Tula. Esta agua representa casi el 90% de la contaminación por materia orgánica en la presa, mientras que las subcuencas del río Tepeji y la cuenca donde se ubica la presa aportan el 10% restante. ¿Y qué se puede hacer? A la fecha,
El IMTA ha analizado todas las alternativas posibles y ha planteado las medidas y tecnologías más viables para controlar las altas cargas de materia orgánica e incrementar los niveles de oxígeno en el agua. De acuerdo con los estudios realizados, se requiere 1. Tratar el agua proveniente del Valle de México y de la subcuenca del río Tepeji, reduciendo más allá de la actual normatividad la materia orgánica y los nutrientes. Se ha demostrado que la norma vigente es insuficiente para garantizar la calidad de los cuerpos de agua, por lo que este tratamiento de las aguas residuales debe realizarse más allá de esta, tal como se ha llevado a cabo en otros países. 2. Controlar el crecimiento de plantas acuáticas en la presa mediante el control de nutrientes y la extracción de la vegetación. Y 3. Suministrar suficiente oxígeno en el agua del fondo para eliminar los malos olores en la presa. Pero ninguna de estas acciones es capaz de resolver el problema de contaminación por sí sola. Solo combinándolas se verán resultados favorables para la comunidad de Isabel. La solución a la problemática de la presa es compleja y debe ser compartida y coordinada entre representantes de las comunidades, agricultores, los gobiernos y las industrias. Necesitamos generar acuerdos y coordinarnos para avanzar en el mejoramiento de la calidad del agua de la presa. Queremos que Isabel, su familia y los habitantes de las comunidades aledañas a la presa Endó vivan sin contaminación y disfruten como antes de un ambiente sano, sin malos olores y de agua de buena calidad. Bueno, con este proyecto nos dimos cuenta también de algo. De cierta forma, como les decía, cuando vemos nada más de dónde viene la contaminación y cómo controlar en el cuerpo de agua, pues muchas veces pensamos en fijar o poner o inmovilizar el fósforo. Pero justamente a partir de talleres que se hicieron con las comunidades, pues una de las exigencias es, bueno, no me puedes quitar los nutrientes, ¿verdad? Entonces aquí también empezamos a explorar algunas otras opciones que existen. Nos dimos cuenta de tecnologías, por ejemplo, en la formación de un mineral que se llama struvita, que se puede generar, ¿verdad? A partir de agua residual. No es tan fácil, ¿verdad? No es como que digo, bueno, voy a poner mañana un proceso. Tiene que estar insertado, ¿verdad? O tiene que estar dentro de los procesos de tratamiento de agua residual. Y es una forma que se puede justamente optar para reducir la contaminación de los cuerpos de agua. Ese fósforo se puede extraer del agua residual como mineral, o sea, como si fuera un fertilizante y llevar a campo, ¿verdad? Entonces también acá muchas veces necesitamos no solo de una discusión técnica, sino también de las comunidades, ¿verdad? De los usuarios del agua, principalmente, como les digo, esta presa es para riego agrícola, pero también tienen que entender, por ejemplo, que en este lugar de Tula, la contaminación es muy fuerte. Estamos hablando que son cerca de 100,000 toneladas de materia orgánica que llegan. Muchas se va a degradar, ¿verdad? Y también, como les comentaba, acá hicimos un experimento y de las 4,000 toneladas no, perdón, sí, casi 8,000 toneladas de materia orgánica que se degradan, principalmente son como CO2, perdón, como metano, o sea, ese metano, estamos hablando que es un 60% metano, ese metano es 30 veces más, digamos, dañino en la atmósfera que el CO2. Entonces, ¿qué hacemos, verdad? ¿Cómo quitamos un nutriente sin afectar a otros? ¿Cómo reducimos las cargas, verdad? Esto es algo que se tiene que llevar a cabo principalmente una decisión país, porque pues ya lo dijimos, 70% de los cuerpos de agua están con problemas en su calidad del agua. Perdón. Ya para concluir, pues como lo mencionaba, un número cada vez mayor de lagos y embalses sufren eutroficación y deterioran la calidad del agua.
Y esto también es preocupante porque si bien es cierto, pues hay muchas tecnologías para mejorar la calidad del agua, cada vez o conforme se contaminen más, estas tecnologías van a ser más caras, ¿verdad? Y en un país que sufre, ¿verdad? Tanto sequía, ¿verdad? O que no tiene la misma cantidad de agua, pues en todos sus lugares, pues cada vez va a haber menos agua y va a ser más cara potabilizarla. Por lo tanto, bueno, es urgente dimensionar y solucionar este problema. Las tecnologías adecuadas dependen de cada sitio. Estos son frases de la doctora. No existen soluciones mágicas, ¿verdad? No puedo llegar a aplicar las mismas soluciones a cada cuerpo de agua. Por ejemplo, hemos explorado mucho lo que es la oxigenación y el absorbente. Cuando empezamos a trabajar con esto en Endo, nos dimos cuenta que no es suficiente. O sea, verdaderamente tiene que haber control de carga. Y esto también, voy a recapitular algo que decía el video, pero del agua residual de la Ciudad de México, más bien es algo que no dice el video, no toda el agua se trata, ¿verdad? Ahí está Totonilco y aproximadamente si trabajara al 100% podría remover el 60% o podría tratar el 60% de esta agua. Entonces no hay forma de que traten toda el agua. Y tampoco es que vamos a hacer un Totonilco más grande, sino es porque muchas veces el agua viene de pequeñas comunidades o pequeñas ciudades, ¿verdad? Que en toda esa periferia es muy industrial y necesitaría control un poco más descentralizado, ¿verdad? No dejar que toda el agua residual llegue hasta allá. Se deben de considerar, bueno, las cargas contaminantes, las eficiencias, los tiempos para obtener resultados, ¿verdad? Porque no toda la aplicación es de inmediato, ¿verdad? Ninguna de estas métodos es inmediato y también, bueno, los costos, ¿verdad? Para buscar una forma sostenible de mejorar la calidad de los cuerpos de agua. Y bueno, como se están agotando las reservas de fósforo, no solo se deben de inactivar, ¿verdad? Para que no se liberen del sedimento y no me generen una mayor contaminación de los cuerpos de agua, ¿verdad? Sino se tienen que combinar métodos de separación de fósforo para que se permita un reuso, ¿verdad? Y principalmente en la agricultura, porque necesitamos alimentos. Y bueno, justamente lo que se quiere es que este fósforo fertilice los cultivos, no a los cuerpos de agua. Y de parte, bueno, de la doctora como de mí, muchas gracias por dejarnos participar. Tenemos unos agradecimientos a compañeros acá del IMTA que han trabajado con nosotros también durante ya, al menos en Endo, ya en los últimos 3 años. Muchas gracias.